Columnas políticas. Continuamos con la audiosíntesis informativa de Adrián Ojeda Román, correspondiente al lunes 13 de noviembre de 2023. Demos lectura a algunas columnas políticas que se publican en el portal de Sesión Noticias y algunos diarios de circulación nacional. Solo digo lo que veo, por Fernando Moctezuma Ojeda, que se publica en el portal de CCO Noticias. Para nadie es secreto que la política mexicana se encuentra en un momento crucial. El país se enfrenta grandes desafíos en materia de seguridad, economía, salud, educación, medio ambiente y derechos humanos. Problemas que requieren de soluciones urgentes, eficaces y consensuadas, que involucran a todos los actores políticos y sociales. Sin embargo, parece que algunos sectores de la política mexicana no han entendido la gravedad de la situación y se han quedado atrás en la búsqueda de alternativas viables y responsables. Se trata de aquellos que por diversas razones han optado por la pasividad, la indiferencia, el conformismo o la resignación. La acción tardía en la política mexicana tiene graves consecuencias. Por un lado, implica una pérdida de oportunidades para mejorar las condiciones de vida de millones de mexicanos que esperan respuestas a sus demandas y necesidades. Por otro lado, implica una renuncia a la participación democrática, al debate público, a la fiscalización del poder y a la defensa de los principios y valores que sustentan la convivencia nacional. La acción tardía en la política mexicana también tiene riesgos electorales. En un contexto de polarización, descontento y desconfianza, la falta de propuestas, liderazgos y proyectos alternativos puede favorecer el avance de opciones populistas, autoritarias o radicales que prometen soluciones mágicas o simplistas, pero que en realidad amenazan la estabilidad, la pluralidad y la libertad del país. Por eso es necesario que los sectores de la política mexicana que han caído en la acción tardía reaccionen y se pongan al día. No se trata de halagar al oficialismo, sino de exigirle cuentas y contrapesos. No se trata de oponerse por oponerse, sino de proponer por proponer. No se trata de criticar por criticar, sino de construir por construir. La acción tardía en la política mexicana no es una opción, es una irresponsabilidad, es una traición, es una derrota. Es hora de que los actores políticos que han quedado rezagados se apresuren a tomar acciones antes de que sea demasiado tarde. El país los necesita, el futuro los reclama. Dijo Winston Churchill que la política es más peligrosa que la guerra, porque en la guerra solo se muere una vez. Yo solo digo lo que veo. Juego de cartas. Morena. En una conferencia celebrada este viernes y la madrugada del sábado, el Consejo Nacional de Morena, liderado por Mario Delgado, reveló los resultados de las encuestas que determinarán a los coordinadores de la Cuarta Transformación en 9 estados para las elecciones de 2024. Sin embargo, en el caso de la Ciudad de México, se destacó que a pesar de ganar la encuesta Omar García Harfuch, no será el candidato debido a consideraciones de paridad de género. A lo largo del día, se presentaron las encuestas de Morena y 2 encuestas espejo en cada caso para seleccionar a los candidatos mejor posicionados por entidad. Luego, se aplicó el criterio de paridad que requiere que el partido presente 5 candidatas y 4 candidatos. Las tensiones persisten debido a las discrepancias en la selección de candidatos y algunos participantes han expresado su descontento con el proceso. La lista completa de candidatos de Morena para las gubernaturas en 2024 fue anunciada y se espera que los segundos lugares vayan a la primera fórmula al Senado de la República.
Puebla. El senador Alejandro Armenta emitió un mensaje el 10 de octubre de 2023 en el que expresó su agradecimiento a su partido, al presidente Mario y a la secretaria general Citlali Hernández, así como a los partidos aliados, el Partido Verde y el PT, y a sus representantes. Armenta enfatizó la importancia de la unidad y la lealtad al movimiento encabezado por el presidente Andrés Manuel López Obrador, subrayando el compromiso con la Cuarta Transformación liderada por la doctora Claudia Sheinbaum. Además destacó a figuras claves en el ejercicio democrático y resaltó las necesidades de escuchar a la ciudadanía en tianguis, mercados y calles. Su llamado fue a la unidad y el esfuerzo conjunto para lograr el propósito fundamental: la siguiente fase de la Cuarta Transformación. Mier. Tras la revelación de los resultados de las encuestas para la candidatura a la gubernatura de Puebla, el diputado federal Ignacio Mier Velasco anunció que se tomará el tiempo necesario para consultar con sus seguidores antes de tomar una decisión final en relación a su participación en la contienda electoral. En un comunicado difundido a través de sus redes sociales, Mier expresó su agradecimiento hacia quienes le brindaron apoyo y afirmó su compromiso con la voluntad popular y el movimiento que representa. El legislador subrayó que su prioridad siempre ha sido la transformación de México en lugar de la obtención de cargos políticos. Su decisión definitiva se conocerá hoy, 12 de noviembre. Postdata. Al buen entendedor, pocas palabras. Aquí en el Congreso, por José Antonio Chávez, que se publica en el portal de CC Noticias. Harfuch, a regañadientes al Senado. Le comenté la semana pasada que al líder nacional de Morena, Mario Delgado, se le había complicado definir los estados con las 5 mujeres que por ley estableció el INE. Ello porque estaban más que seguros los ya casi candidatos por Puebla, Alejandro Armenta; Chiapas, Eduardo Ramírez; Yucatán, Huacho Díaz; Tabasco, Javier May; y la Ciudad de México, Omar Harfuch. Delfín, de la presidencial, Claudia Sheinbaum. Entonces, de esos 5, tenían que eliminar uno, y puede apostar que en Palacio Nacional estaba definido que sería Harfuch, el sacrificado, a pesar de encabezar las encuestas. Obviamente que su caída en la madrugada del sábado, después de una maratónica sesión para la designación de las 9 candidaturas, cayó como balde de agua helada a sus seguidores y un mensaje muy frío para la corcholata presidencial. Es decir, el control sigue siendo del que manda en Palacio. El presidente no se le olvida que Clara Brugada en 2009 sacrificó su candidatura para dejar en su lugar al famoso Juanito, Rafael Acosta, que por el efecto AMLO ganó las elecciones para gobernar en ese entonces la delegación Iztapalapa. El presidente le pidió públicamente ceder el cargo a Brugada y a regañadientes lo hizo. Dicen los que saben que la línea desde que comenzó el proceso interno para designar la candidatura de la Ciudad de México era ir con Clara Brugada porque Harfuch le pesaba mucho su pasado en el sexenio de Peña Nieto, en el caso de Ayotzinapa y más. Que eso sería capitalizado por los de enfrente, el PRI de Alejandro Moreno, el PAN de Marco Cortés y el PRD de Jesús Zambrano. En consecuencia, les mermaría votos a la ya deteriorada maquinaria que dejó oxidada Sheinbaum, al perder 9 de las 16 alcaldías. Vaya se avisora una derrota en 2024. Clara Brugada gobernaba la alcaldía más poblada de la Ciudad de México, Iztapalapa,
cuenta con más de 2.5 millones de residentes y es la mayor aportadora de votos por el padrón electoral, que goza de 1.500.000 ciudadanos con derecho a votar. El jueves, el presidente llamó a Delgado y Citlali para definir que fuera la Ciudad de México la que se apegara a la quinta posición de candidatas mujeres. La votación le favorecía a Harfuch, pero la equidad de género era el salvoconducto legal para bajarlo sin generar rupturas o descalabros. Harfuch será senador de la República, y el consuelo de Sheinbaum para él es que si gana la presidencia, lo jalará como titular de la Secretaría de Seguridad Pública, que hoy está en manos de Rosa Isela. Obviamente, un legislador con licencia, similar a los senadores con licencia. La secretaria de Educación, Delfina Gómez, la secretaria de Gobernación, ministra Olga Sánchez Cordero, Germán Martínez Cázares, director del IMSS, Gabriel García, el superdelegado, etc. Con ese ajuste, Morena y sus aliados lograron cumplir los ordenamientos del INE y deja como candidata a Margarita González, por Morelos, Alma Alcántara por Guanajuato, Claudia Delgadillo, Jalisco, Rocío Nale, Veracruz y Clara Brugada en la Ciudad de México. López Obrador no quiso correr el riesgo de perder más candidatas, por hierros de su mala estrategia del partido, que cobró denuncias por sus encuestas a modo, como fue el caso de Morelos, con la senadora Lucy Mesa, que renunció a los morenos porque la dejaron fuera de ser encuestada, y decidió convertirse en la candidata del Frente Amplio por México. El pleito en esa entidad estará al rojo vivo. En el resto, Morena ya abrió a sus candidatos. Ahora toca el turno a los opositores, y entonces sí comenzará el lodazal y las sorpresas. Bajo lupa y rendición de gastos de presupuesto. Parece que no les cayó nada bien a propios y extraños del partido oficial que la presidenta de la Cámara de Diputados, Marcela Guerra, adelantara que una vez aprobado el presupuesto, ellos en San Lázaro les corresponde vigilar que se ejerzan esos dineros con total transparencia. Es decir, que esa soberanía se mantendrá atenta al buen uso de los recursos para el funcionamiento del gobierno, la aplicación de programas sociales como es adultos mayores, becas estudiantiles, programas de Sembrando Vida, etc., así como educación, generación de empleos, etc. Puede entonces deducir que el mensaje de la presidenta de la Cámara de Diputados es que no tendrán manos libres y llenas para gastar como les plazca, sino más bien que estarán bajo lupa, y con mayor razón bajo la rendición de cuentas. Un renglón que no gusta mucho. Tejer fino para sustituto de ministro. La presidenta del Senado, Ana Lilia Rivera, informó que esta semana llevarían la renuncia del ministro Arturo Saldívar al Pleno para saber si es aceptada. No será una tarea fácil, pero la senadora presidenta confió que alcanzará luz verde para lograr la votación. El otro reto que enfrentará es, junto con el líder del Senado y presidente de la Jucopo, Eduardo Ramírez, es cabildear con sus pares opositores para alcanzar los votos de 2/3 que necesitarán para aprobar la inminente terna que mandará el presidente López Obrador para designar la plaza del ministro Saldívar. De la negociación que logren, si tejen fino, pueden acortar la ruta del proceso para evitar que, ante la negativa del Senado, el presidente tome la medida que le faculta la ley, y después de 2 intentos, de designar a uno de esa terna. Para contar, por Arturo Saratevite, que se publica en el portal de CCO Noticias. Nombramientos por sorteo. En el caso del Instituto Nacional Electoral INE, el sorteo o insaculación
fue la mejor fórmula que encontró la Cámara de Diputados para superar la falta de consenso entre los distintos grupos parlamentarios a la hora de nombrar consejeros y consejeras. La opción última, en caso de persistir diferencias y no alcanzar la llamada mayoría calificada. Funcionó a los diputados como ninguna fracción legislativa por sí sola suma las 2/3 partes de los asistentes, que es el número que se requiere para aprobar los nombramientos. El sorteo se convirtió en la alternativa para cumplir con lo que ordena la ley en la materia. Por eso, el Consejo General del INE está completo. De otra manera, los diputados estarían estancados en busca del acuerdo, que cada vez se ha vuelto más complicado lograrlo. Nadie quiere ceder. La desconfianza es total porque ven a los aspirantes con perfiles parciales, con simpatías hacia uno de los bandos políticos, aunque no sea acierto. Sucede porque por muchos años es lo que ha caracterizado a los nombramientos, el reparto de cuotas, sobre todo entre los principales partidos. Es lo que se ha visto y confirmado en la actuación de los nombrados. Hay momentos en que han respondido a intereses parciales. Por eso es que algunos consejeros del INE, cuando terminan su periodo, van a dar a las bancadas parlamentarias o a la misma administración pública a partir de que la ley se los permite. Confirman que era real su simpatía por determinado color. Lo saben los partidos. Por eso la desconfianza. Y por eso funciona el sorteo en el proceso de elección. La experiencia de los diputados con el organismo electoral debería de ser recogida por el Senado. Modificar la normatividad para que también tengan la opción de insacular nombramientos. En ningún sentido es aceptable que haya instituciones cojas, incompletas, como es el caso del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, INAI. Se llegó al extremo de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación autorizara que puede funcionar con 4 comisionados, porque los senadores no logran el consenso para nombrar a los 3 que faltan. No es el único caso. El Senado tiene muchos más nombramientos pendientes, más de 70, particularmente de magistrados locales y federales, electorales y administrativos, que no consiguen la mayoría calificada. De nada sirve que los y las aspirantes cumplan con los requisitos, que tengan amplia experiencia y probados conocimientos para el cargo, si al final se quedan en la antesala. Así ocurrió con 18 aspirantes a magistrados anticorrupción en el sexenio anterior, propuestos por el presidente Enrique Peña Nieto. Nunca alcanzaron la mayoría calificada. 5 de ellos creyeron que podían forzar con amparos a los senadores. Los otros 15 prefirieron declinar. En la actual legislatura, el Senado tiene pendientes el nombramiento de una magistrada de la Sala Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, propuesta por la Corte. No hay garantía de que pronto vaya a salir. Lo mismo sucede con las 2 ternas, una de hombres y otra de mujeres, para la Sala Superior del Tribunal Electoral. Urge el sorteo o insaculación para los nombramientos que corresponde hacer al Senado. Pregunta sin ofensa, por Karina Aguilar, que se publica en el periódico 24 Horas. Los fichados de Morena. ¿Quiénes son las fichitas de Morena? A pesar de estar casi 14 puntos abajo de Omar García Harfuch, será Clara Brugada la que abandere a Morena en la Ciudad de México. La misma que en 2009 fraguó junto con López Obrador que Juan Acosta, Juanito,
ganará la elección como jefe delegacional en Iztapalapa, a la que de forma obligada renunció en menos de un mes para proponer ante la Asamblea Legislativa del Distrito Federal a Brugada como su sustituta, lo cual fue aprobado. En Chiapas no quedó Sacil de León, favorita del senador del Verde y exgobernador de esa entidad, Manuel Velasco. El candidato será el senador Eduardo Ramírez, quien ha decidido no mover ni un dedo para aprobar los nombramientos pendientes como los comisionados del INAI o magistrados electorales, pero sí ha permitido aprobar la renuncia del ministro Arturo Saldívar, aunque no existan causas graves para ello. En Guanajuato, la abanderada será Alma Alcaraz, quien quedó abajo del exprocurador federal del consumidor Ricardo Sheffield, a quien, por cierto, le debe el trabajo de su hijo Emanuel Valenzuela, que sin ser titulado se ostenta como licenciado, y pasó de ganar 19,000 pesos como abogado receptor de quejas a 42,000 pesos como subdirector del área de Profeco en esa misma dependencia. Al parecer, a la virtual candidata le gusta el tráfico de influencias. En Jalisco, la ganadora de la encuesta tampoco fue Claudia Delgadillo, quien tuvo 5 puntos menos que Carlos Lomelí, pero será la candidata. La expriista fue colaboradora de Aristóteles Sandoval, uno de los favoritos de Enrique Peña Nieto. Incluso fue la coordinadora de la campaña de José Antonio Meade en Jalisco. Sin embargo, de manera intempestiva decidió dejar esa encomienda para irse a Morena, invitada por el propio Lomelí. La ex titular de la Lotería Nacional, quien utilizó recursos públicos para promoverse como aspirante a la gobernatura, es quien va a abanderar a Morena en Morelos, y deberá competir directamente con Lucía Mesa, ex morenista, quien, al no dejarla participar en la encuesta, decidió competir por el Frente Amplio por México. En Tabasco y Veracruz serán los encargados de las obras insignias del presidente Andrés Manuel López Obrador los candidatos. Javier May, responsable del Tren Maya, y Rocío Nale han recibido su recompensa. En Yucatán, Joaquín Díaz Mena fue el elegido. Quien debe estar muy contento con este triunfo es el expriista Jorge Carlos Ramírez Marín, quien le expresó su total apoyo a Huacho. Parece que valieron más las acusaciones contra la ministra Norma Piña del senador Alejandro Armenta para ganar la candidatura de Puebla. De tal forma que el mismo que usó la tribuna del Senado como estantería para sus libros, que ganaba más de 1,000,000 de pesos mensuales y perteneció al equipo del goberprecioso Mario Marín, será el abanderado. Y en pregunta sin ofensa. Y hablando de morenistas, en Querétaro, este partido no quita el dedo del renglón y ahora apuesta por José María Tapia para gobernar la capital de ese estado. Y es que nos dicen que Chema Tapia tiene el reconocimiento de la Coordinadora Nacional de los Comités de Defensa de la Cuarta Transformación, Claudia Sheinbaum. Sin rodeos, por Diego Fernández de Ceballos, que se publica en el periódico Milenio. Las universidades y la gobernanza. El delito es una conducta antisocial, porque independientemente del bien jurídico vulnerado por él y de la lesión causada a las víctimas directas o indirectas del mismo, ese proceder daña a la colectividad en su conjunto, la cual vive desvalida y en permanente zozobra. Por desgracia, en México son evidentes la incapacidad de las fuerzas federales para combatir a la delincuencia, sin ser esa su función, la incompetencia y penuria de las policías municipales y estatales para prevenir los delitos, la deficiencia en la Fiscalía para perseguirlos y de los órganos jurisdiccionales para sancionarlos. Como la impunidad alcanza un terrible 98%,
la demanda más sentida de la población es de seguridad y justicia, pues de ellas dependen el gozo de esos y otros bienes y derechos inherentes del ser humano. Los alimentos, los servicios de salud, educación y cultura, el derecho al esparcimiento, las oportunidades para progresar, las obras de infraestructura y todo lo requerido para el bien ser y el bienestar de las personas son posibles y se alcanzan únicamente donde hay seguridad y justicia. En otras palabras, donde rige la ley. Por lo anterior, resulta inconcusa la imperiosa necesidad de diseñar y emprender políticas públicas capaces de frenar el desastre nacional provocado por la carencia de instituciones fuertes, bien dotadas por el gobierno y bien respaldadas por la sociedad. La administración actual resultó ser no solamente inepta, sino perniciosa. Pero no debemos esperar a conocer quién ocupará próximamente la presidencia de la República y la integración del nuevo poder legislativo, pues el principio de la solución no será consecuencia del simple cambio de personas y de grupos en el poder, sino de la participación acuciosa de las mentes más brillantes y mejor dotadas en las muchas disciplinas requeridas para señalar las soluciones a tan complejo y colosal desafío. En ese sentido, uno de los más grandes servicios a México de las universidades públicas y privadas, con sus prestigiosos institutos, es precisamente el de elaborar y difundir estudios y proyectos concretos e integrales para la prevención, persecución y castigo de las conductas criminales. Esas instituciones tienen la ventaja de no estar sofocadas por la ignorancia y ruindad expandidas en el ámbito político. La comunión de estudios y expertos en esa materia pueden iluminar el derrotero a recorrer por futuros funcionarios probos y una comunidad comprometida con labrar su propio destino. Las universidades están por encima de los gobiernos y los partidos políticos, abiertas al análisis objetivo de los grandes problemas nacionales y, por ende, capaces de trazar caminos de solución. Hoy, como nunca antes, la paz y la grandeza de México requieren de esas nobles instituciones. Mensaje político por Alejandro Lelo de la Rea, que se publica en el periódico El Independiente y en el portal CDMX Magazine. Será Brugada contra Taboada. Con la declinación de la alcaldesa Lía Limón y la senadora Kenia López Rabadán a favor de Santiago Taboada, se espera que en las próximas semanas aumente la ventaja que tiene por encima del priista Adrián Rubalcaba, con lo que ya sería inminente que el alcalde de Benito Juárez con licencia se convierta en el candidato del Frente Amplio por México a la jefatura del gobierno de la Ciudad de México. Así, por vez primera desde el 2000, el PAN en la capital del país tendrá candidato propio, un militante suyo, un panista de cepa, de centro derecha liberal, que es hacia donde se ha movido el panismo en la Ciudad de México. El de Taboada será un choque frontal contra una candidata de la izquierda que por vez primera proviene de la lucha social, de los movimientos urbanos populares en la capital del país, esos que comenzaron a aglutinar y tomar mucha fuerza a raíz del terremoto de 1985 y que se empoderaron con mayor medida durante la jefatura del DF de Andrés Manuel López Obrador. A esta corriente la representa Clara Brugada y se enmarca en izquierda radical. A propósito de que Brugada ganó la candidatura, es importante recordar que en esta columna, desde hace por lo menos 4 meses, en todos mis análisis, siempre dejé en claro que era inviable la candidatura de Omar García Harfuch porque, además de no contar con el beneplácito presidencial, la izquierda
jamás lo aceptaría y terminarían divididos. De septiembre en adelante, otros analistas se sumaron a esta hipótesis, que planteé y se cumplió. A pesar de su historia conservadora, el PAN se ha movido al centro político, al menos en la capital del país. Por eso, posiciones que antes eran impensables para los panistas, ahora las aceptan. Matrimonios igualitarios, legislación de las drogas y la no penalización del aborto. Las clases medias se han ido al panismo en la capital. Y se vio en el proceso electoral de 2021 porque, en alianza con el PRI y el PRD, ganaron 9 de las 16 alcaldías. En Morena tienen un gran reto con este sector de la población. No está con ellos. Ese fue el principal argumento de Claudia Sheinbaum para promover a Harfuch para la jefatura de gobierno. Y también por eso Brugada dejó el huipil, se cambió el look y hasta se definió como cercana a las clases medias. Esas que no va a poder controlar Morena con sus programas sociales y que si salen a votar suelen hacerlo contra el gobierno en turno. Los panistas están felices porque la última vez que llevaron candidato propio a la ciudad fue en el 2000, con el entonces neopanista Santiago Krill, que por poco le gana a López Obrador. De 2006 a 2018 el PAN no construyó candidatos. En 2006 optaron por el expriista y experredista Demetrio Sodi. En 2012, de nueva cuenta postularon candidata externa, Isabel Miranda de Gualas. Y en 2018, como fueron en alianza con el PRD, le cedieron el espacio a la perredista Alejandra Barrales. En 2018, el PAN capitalino, cuyo jefe real es el diputado federal Jorge Romero, se planteó por fin que un panista buscara ya la jefatura de gobierno. Y comenzaron a construir a su propio candidato, Santiago Taboada, de quien no se ven escenarios en que pueda perder la candidatura del frente, pues el PAN tiene 25% de intención de voto en la capital, y el PRI suma 15%. Todo apunta a que Rubalcaba está fuera, y para él lo más importante es la decisión que tome para no caer en el ostracismo político. Pero esa es otra historia. Lo veremos. Estas fueron algunas columnas políticas que se publican en el portal de CCO Noticias y algunos otros periódicos de circulación nacional. En la audiosíntesis informativa de Adrián Ojeda Román, correspondiente al lunes 13 de noviembre de 2023. Tenga usted un estupendo día y una excelente y fructífera, pero sobre todo saludable semana. Lo invitamos a que visite nuestro sitio en www.cconoticias.info. Y permítame informarle que Audiosíntesis en WhatsApp jamás se comunica con nadie para solicitar que continúe el servicio. Esto es totalmente arbitrario y ya se está investigando. Saludos cordiales de su servidor, Adrián Ojeda Castilla. La audiosíntesis informativa fue creada por Adrián Ojeda Román en 1971 y actualmente es producida por Corporación Comunicativa Ojeda.